Sí, protesto. Enrique Ochoa, el nuevo presidente nacional del PRI, advierte que irán en contra de los gobernadores corruptos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución. Presentan acciones de inconstitucionalidad ahora contra el gobierno de Chihuahua. Disminuyen los delitos dolosos en todo el país. El mensaje es claro. El Estado mexicano no dará un paso atrás. Padres de los normalistas de Ayotzinapa reconocen avances en la investigación. La SEP participará en las mesas de diálogo con la CENTE. Maestros disidentes continúan sus bloqueos carreteros y manifestaciones en Oaxaca. México participa en la Alianza Global contra la Violencia Infantil en la ONU. Termina la luna de miel entre choferes y Uber. Theresa May es desde hoy la primera ministra del Reino Unido. Barack Obama pide dar fin a la violencia racial. Debemos rechazar la desesperación. Estoy aquí para insistir que no estamos tan divididos como parece. Cruz Azul listo para la próxima temporada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Mitad de semana, es un placer saludarte esta mañana de miércoles y por supuesto también saludamos a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite también llegar a ustedes y por supuesto a todos los que nos ven desde sus hogares. Esto es informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, y desde aquí, como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que tanto en Coahuila como en todo el país se han registrado importantes reducciones en el número de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones. Esto, dijo, es un objetivo prioritario del Estado mexicano. El mensaje es claro. El Estado mexicano no dará un paso atrás en este prioritario objetivo de darle seguridad y tranquilidad a las familias mexicanas. El presidente inauguró en Piedras Negras, Coahuila, el 12º Regimiento de Caballería Motorizado y su unidad habitacional. Ahí destacó que gracias al uso de sistemas de información y a la planeación estratégica se han dado golpes de precisión que han debilitado a las organizaciones criminales. Para ello, dijo, se ha contado en todo momento con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El presidente pidió solidarizarnos con el Ejército y la Marina en esta lucha. A la fecha, hay que decirlo, se han neutralizado a 100 de los 122 objetivos prioritarios de aquellos delincuentes de mayor peligrosidad y que eran buscados. Pero para ello, México cuenta con el respaldo institucional de sus Fuerzas Armadas. Justamente para lograr que el Ejército mexicano tenga mayor capacidad de despliegue territorial, en esta administración se ha construido 9 cuarteles. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, se reunió con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Les reiteró que se continúa trabajando exhaustivamente y con profesionalismo en el caso. Estoy comprometida con esta causa. Es la causa más importante que me mantiene aquí. No duden, cada día iremos avanzando. Estoy segura que cada mes que nos reunamos les podremos ir dando mayores avances. Al término del encuentro, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, reconoció los avances que se han logrado en la investigación. Queremos informarles que de los puntos de la investigación sí nos reportan algunos avances mínimos, sobre todo el tema de las telefonías está avanzando a esa línea. El tema que tiene que ver con la búsqueda, se ha adquirido tecnología muy importante, la cual se va a empezar a utilizar ya. Luego de este encuentro, los familiares de los normalistas se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Revisaron el contenido del mecanismo de seguimiento del caso Iguala que va a ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Campa Cifrián reiteró que dicha propuesta va a estar lista antes de la última semana de julio.
Puedo decirles que hay una decisión de que habrá un mecanismo de seguimiento. O sea, no esté en duda si habrá mecanismo. Eso es un hecho. Habrá mecanismo de seguimiento y en lo que se está trabajando pues es en los detalles de lo que vamos a pedirle a la Comisión Interamericana. Informó también que se dará todo el respaldo a los padres de los normalistas para que la Policía Federal apoye en una serie de búsquedas ciudadanas que se planean en diversos municipios de Guerrero. La Policía Federal está a su disposición, que cualquier información que pueda servir para apuntalar, para que ellos se sientan tranquilos de que se agotaron todas las búsquedas posibles para dar con el paradero de sus hijos, se atendieron, y yo lo reiteré el día de hoy, la policía está plenamente a disposición de los padres. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya cuenta con un registro de las personas que resultaron afectadas directa e indirectamente por el caso Iguala. Informó que son en total 700 víctimas. De ellas solo están atendiendo a 6 normalistas que resultaron heridos. El resto decidió no solicitar el apoyo hasta que concluyan las investigaciones. Es lo que ellos nos han pedido. No estamos así atendiendo ni iniciando procesos de reparación, por ejemplo, con las familias de los 43 ni nada. Ellos lo han sido muy explícitos en ese tema, pero sí hay un diagnóstico, como saben ustedes, que están elaborando las propias organizaciones de todos los daños que ellos han sufrido para darles este acompañamiento. En el caso específico de Julio César Mondragón, quien fue víctima de tortura, las autoridades afirmaron que ya se brinda el acompañamiento a la familia, aunque aclararon que tampoco han solicitado la atención integral. Hay todo un sistema de atención ya desde hace tiempo para esta familia, se les está apoyando en lo que ellos han pedido, que estamos en acompañamiento, que estamos cerca del tema y que sí estamos iniciando, si ellos lo desean, sí iniciaríamos el proceso de reparación integral, pero ahorita estamos en un proceso de atención y de acompañamiento. Sergio Rochín también se refirió al caso Nochixtlán, informó que ya se estableció una mesa de trabajo y será hoy cuando acuda personalmente a la comunidad para atender a los pobladores que resultaron afectados durante los enfrentamientos del pasado 19 de junio. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Seguridad confirmó que el principal líder de la CENTE, Rubén Núñez, y otros integrantes de la disidencia magisterial ya fueron trasladados del penal de máxima seguridad de Sonora al centro penitenciario de Miahuatlán, Oaxaca. Informó que dicho traslado se realizó con pleno apego a los derechos humanos de los internos y obedece a la política penitenciaria federal. En ese contexto, el director del órgano administrativo de prevención y readaptación social, Eduardo Guerrero, desmintió que los maestros disidentes presos hayan sido torturados. Ni torturados, ni los tenemos en un calabozo, ni los tenemos encadenados. Es una práctica que en ningún centro penitenciario federal se lleva a cabo. Mientras tanto, en Oaxaca, las movilizaciones continúan. Integrantes de la CENTE vandalizaron un hotel donde se encontraban reunidos los representantes del Instituto Estatal de Educación Pública. Los manifestantes irrumpieron en este inmueble, sacando por la fuerza a los funcionarios del IEPO, quienes fueron agredidos con huevos y calificados como traidores. En el sitio se elaboraba documentación escolar misma que fue quemada en la calle por los inconformes. Además, como parte de las protestas, siguieron los bloqueos en carreteras de Juchitán, Pinotepa Nacional, Salina Cruz y en la región de la Mixteca. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió ante esto que se está viviendo al gobierno que el diálogo que mantiene con la CENTE arroje resultados y se termine con el conflicto magisterial que ha provocado pérdidas económicas en los estados afectados por bloqueos y marchas. Aseguró el presidente de los patrones del país que la paciencia de los empresarios se agotó y exigen que se aplique la ley. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que la mesa de trabajo donde se abordará el tema educativo con la CENTE será instalada en la Secretaría de Gobernación y en ella participarán autoridades de la SEP. Se instala en Gobernación y la idea es que, por supuesto, sea atendida la propia Secretaría de Educación Pública por su titular. Osorio Chong recalcó que la reforma educativa no está a negociación en este diálogo. No está en el documento que les firmé
no está en la discusión, no está en ningún acuerdo, no es la abrogación de lo que pusimos en la mesa para ya resolver el tema. Ellos saben nuestra respuesta una y otra vez, no es la reforma educativa la que se puso en la mesa para poder avanzar en este proceso. La SEP y el CENTE realizaron la tercera mesa de diálogo para resolver las propuestas del sindicato en temas como el servicio profesional docente, las evaluaciones a los maestros y la formación continua. La SEP informó que se avanzó en el análisis detallado de cada uno de estos resolutivos a fin de alcanzar acuerdos que fortalezcan la puesta en marcha de la reforma educativa. El subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, Otto Granados, ratificó la disposición del secretario Aurelio Nuño de atender los planteamientos del CENTE a través de un análisis puntual, sensible, profesional y responsable. Vamos a hacer una pausa. Está usted viendo México al Día. Enrique Ochoa Reza es ya de manera oficial el nuevo dirigente nacional del PRI. Con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Sí, protesto. Muchas gracias. Felicidades, señor presidente. En su primer mensaje hizo un llamado a limpiar la casa y crear un órgano anticorrupción al interior del partido político. Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes. Nos lastima a todos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución. Informó en concordancia con su discurso que esta semana hará pública su declaración 3 de 3, un ejemplo interesante e importante para la clase política, no solo de su partido. Dijo que en breve iniciará un recorrido por las 32 entidades federativas para recoger las diferentes voces de la ciudadanía y de la militancia. También para presentar una propuesta de renovación durante la 22ª sesión del CEN del PRI. También aseguró que el comité ejecutivo estará integrado por representatividad regional, generacional y con paridad de género. Igual que lo hizo con Veracruz y Quintana Roo, ayer la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, ahora en contra del Congreso y del gobernador de Chihuahua. La impugnación se realizó luego de que se emitiera la reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción en ese estado, sin esperar la publicación de las leyes generales que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. En respuesta, el secretario de Gobierno de Chihuahua, Mario Treviso, dijo que el estado no tiene conflicto legal alguno, ya que el decreto para la creación de la Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua se ajustó a los términos constitucionales. Además, agregó que en esta administración no será designado el fiscal del ramo en la administración de Chihuahua. La Auditoría Superior de la Federación determinó que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz gastó más de 18,000 millones de pesos en contratos de obras, bienes y servicios a empresas cuya existencia no pueden ser comprobadas. Por esa razón solicitó a la Procuraduría General de la República que investigue un posible desvío de recursos. La auditoría reveló que ya son 53 las denuncias penales presentadas hasta ahora, ninguna de las cuales ha sido solventada. Se trata de compras que paga el gobierno estatal vía la adjudicación de contratos, pero en los que no existen los productos comprados y integrados. Elementos de la Marina aseguraron en Chiapas más de 900 kilogramos de una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína. La droga estaba dentro de 33 bultos que se encontraban flotando en el mar a 1.305 kilómetros al sureste de Puerto Arista. La droga ya fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal. Autoridades de la Ciudad de México otorgaron una prórroga de 15 días para que los vehículos con engomado amarillo realicen la verificación vehicular. Tendrán hasta el 15 de septiembre para cumplir con este trámite. Esta medida se tomó debido a los problemas que registraron los verificentros de la capital del país al no cumplir con las nuevas normas de verificación.
El gobierno de la Ciudad de México decidió cambiar la imagen de las placas, tarjeta de circulación y calcomanía de identificación vehicular para automóviles de uso particular. De acuerdo con las autoridades, los nuevos lotes de este material van a comenzar a repartirse cuando terminen los que ya están ahí todavía disponibles. Para los automóviles, las placas de la parte delantera contendrán los dígitos, así como la denominación de transporte privado, automóvil, mientras que en la parte trasera, además de los números, contará con el color del engomado. La tarjeta de circulación tendrá el nombre del propietario o razón social, el RFC, así como las características del automóvil. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, participó en la Alianza Global contra la Violencia Infantil presentada este martes en la sede de la ONU, allá en Nueva York. Ahí destacó las acciones que ha puesto en marcha nuestro país para combatir la violencia, cerrar las brechas de desigualdad y erradicar la discriminación contra la niñez. Por lo que hacemos en favor de quienes son futuro y presente de nuestras sociedades. México está trabajando para garantizar que sus derechos sean respetados siempre. Trabajemos así, en unidad, porque nuestra niñez y juventud no solo lo demandan, lo merecen. Encontremos entonces así la felicidad de las niñas, niños y adolescentes. En presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Osorio Chong presentó una hoja de ruta que establece los compromisos que México, como país guía de la alianza, asumirá para los próximos años basado en 4 estrategias de prevención. Theresa May se convierte a partir de hoy en la primera ministra del Reino Unido y la segunda mujer en la historia de ese país en ocupar este cargo después de Margaret Thatcher. Su principal encargo es poner en marcha el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Calificada como la nueva dama de hierro, habrá que ver, y comparada con Angela Merkel, Theresa May es conocida por su mano dura y por posicionarse en favor de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, aunque mantuvo un perfil bajo durante la campaña del referendo del 23 de junio. Nos enlazamos hasta Londres con Javier Oliva. Él es especialista en varios temas, entre ellos en temas internacionales. Javier Oliva, muchas gracias por estar con nosotros. Ya tiene primera ministra el Reino Unido y al parecer la calma pues ha comenzado a instalarse, también nuevos bríos, nuevos discursos. Desde tu perspectiva, ¿qué significado tiene esta nueva ministra, Theresa May, para el Reino Unido? Buenos días, Pati, buenos días, Omar. Lo primero que hizo Theresa May en cuanto ya quedó como candidata única a suceder dentro del Partido Conservador a David Cameron fue desmarcarse de la comparación que se le estaba haciendo respecto de Margaret Thatcher, sobre todo porque aquí ha sido muy interesante la comparación de varios de sus pronunciamientos políticos con algunos de los líderes del partido opositor, del Partido Laborista, que es de centroizquierda. Es decir, Theresa May está muy lejos de ser una conservadora radical, ni mucho menos, y es más próxima a las políticas sociales. Ahora, hay que recordar que lleva, hasta antes de ser primer ministro del Reino Unido, cumplió 6 años como ministra del Interior. Es decir, a ella le tocó gestionar también el problema muy agudo, que de hecho para mí fue el que dio origen al referéndum, el tema de la migración ilegal. Entonces, Theresa May llega con cartas credenciales, digamos, flexibles en términos políticos e ideológicos. Aquí lo que muchos se preguntan es cómo va a gestionar la salida del Reino Unido, no obstante que ella actuó de manera moderada, como ya apuntaba Somar en la nota introductoria, apoyó de alguna manera la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces sí va a ser muy interesante observar porque ella no le da otra opción más que la salida y lo que busca es un buen acuerdo para la salida del Reino Unido, aunque la oposición de los líderes de la Unión Europea es darle cualquier trato preferencial al Reino Unido, pues este mal ejemplo, se considera, podría cundir en otros países integrantes de la Unión. Hola Javier, qué gusto saludarte desde aquí, desde México. La frase que llamó la atención de la señora May es Brexit es Brexit, punto, no hay marcha atrás. Eso sin duda habla del gran pragmatismo que hay sobre esta mujer, pero hay quienes opinan, y te lo pregunto a ti, que prácticamente se sacó la rifa del tigre al llegar al cargo de primera ministra en el Reino Unido en estas condiciones de crisis y de polarización, Javier.
Así es, de hecho todavía el gobierno británico, hasta este momento que estamos haciendo este enlace desde Londres, no ha notificado a las autoridades del gobierno de la Unión Europea con sede en Bruselas su intención de abandonar la Unión Europea. Es decir, es cierto que el referéndum ya está decidido, pero digamos que el procedimiento político, diplomático y jurídico aún formalmente no empieza. Y a esto hay que agregar la crisis que hoy ya se desató, hoy en las primeras horas de este miércoles acá en Londres, por la dirigencia del Partido Laborista. Le han surgido ya dos opositores o competidores a Corbyn, y en los próximos días tendrá que decidirse también su permanencia o no al frente del Partido Laborista como resultado a él del otro lado. Es decir, la crítica que se le hace en el Partido Laborista es que no se implicó lo suficiente en la campaña para apoyar la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces, yo creo que difiero un poco de algunos analistas respecto de que esto está entrando por algún cauce más tranquilo. Yo creo que todavía faltan capítulos importantes que ver. Han comenzado algunas críticas todavía tibias, pero que señalan que claramente la reina Isabel apoyó la salida del Reino Unido, y pues ya en muchos periódicos ponen en Reino Unido entrecomillado, porque pues todo también parece apuntar a que esta unidad geopolítica pueda desintegrarse en los próximos meses o tal vez años. Y tienes razón, Javier Oliva, porque además pareciera que Theresa May pues está en una etapa transitoria después de la renuncia de David Cameron. Es decir, también está el panorama el panorama electoral, otra vez un calendario que puede generar pues elecciones en cualquier momento, ¿no? Adelantar elecciones. ¿Eso cómo se está moviendo en la prensa y en los análisis allá en Gran Bretaña? Aquí algunos analistas señalan precisamente esto que tú planteas, Omar, es decir, como se trata de una primer ministro que no es resultado de una cita en las urnas, como sí lo fue Cameron en sus dos procesos electorales anteriores, es decir, es una primer ministro designada por sus pares, y esto le da cierta fragilidad en términos de representatividad ante la ciudadanía, es decir, no es producto de una elección directa. Entonces esto de alguna manera le resta cierta fuerza. Pudiera ser que en la medida en que se estanquen las negociaciones o que tenga que hacerse otro tipo de consulta para ir avanzando en el proceso de separación del Reino Unido, pudiera llamarse, no se descarta, varios medios han señalado que sería oportuno convocar, en cuanto haya cierta estabilidad, convocar a elecciones anticipadas para darle mayor fortaleza a quien vaya a encabezar el gobierno, sea liberal, digamos en este caso del Partido Laborista, o del Partido Conservador. De cualquier manera, me parece que todavía estamos lejos de leer o ver con tranquilidad el inicio de las negociaciones, y que, insisto, todavía hay otros aspectos por decidir, entre otros los liderazgos de los principales partidos. Javier, hay quienes también han dicho que ella se ha manejado, como le dicen algunos, de bajo perfil. Y yo te pregunto, ¿y eso es bueno o malo? Bueno, en estas circunstancias de tanta polémica, yo creo que es una actitud prudente y mesurada, como tú lo apuntabas cuando dijo Brexit es Brexit, pues es tratarle de dar un poco de estabilidad al panorama político, y creo que esto es importante. Theresa May ha tenido una larga trayectoria política, en donde pues no se ha visto involucrada, señalada o imputada en ningún tipo de escándalo, ya no digamos de corrupción, sino de alguna decisión política polémica, y esto atempera los ánimos que se viven ahora en el Reino Unido, porque pues sigue la efervescencia en Escocia, sigue el activismo separatista de menor perfil, pero muy consistente en Irlanda del Norte. Entonces, sí creo que un liderazgo en este momento más atemperado ayuda a tener una discusión más argumentada y de menos confrontación. De tal manera que, bueno, insisto, todavía falta por ver cuándo notificarán a la Unión Europea su formal petición de salida, y cómo será la reacción y el trato de los demás países hacia el nuevo gobierno de Theresa May. Además, Javier, pues se va a presentar un fenómeno interesante. Dos liderazgos de los principales países son mujeres. Angela Merkel por parte de Alemania, y por el otro, pues Theresa May del lado pues de Gran Bretaña, con dos posiciones opuestas. Una Angela Merkel que desea que esto
termine pronto, ¿no?, el fenómeno del Brexit, y por otro lado una Theresa May que puede ir mediando de manera muy pragmática esta separación. Va a ser interesante ver ese fenómeno en toda Europa. Sí, sin duda alguna. También aquí se habla de que Theresa May llevaría en su gabinete más mujeres que lo hizo Cameron. En particular se habla de la secretaria de Energía y también de la secretaria de Salud, más otras posiciones que le daría a sus compañeras de partido, lo cual también generaría un buen ánimo para la discusión del Brexit. Excelente, Javier Oliva, pues muchas gracias por tu análisis, estamos en contacto. Te mandamos un abrazo desde México hasta Londres. Igualmente. Es un gusto que siempre estés con nosotros. Gracias, buen día. Bueno, y de Londres a los Estados Unidos, el presidente Barack Obama rindió homenaje a los 5 policías asesinados en Dallas como venganza por la muerte de 2 afroamericanos. El vicepresidente Joe Biden, el expresidente George Bush estuvieron presentes en esta ceremonia fúnebre. Obama pidió acabar con la violencia racial. Dallas, estoy aquí para decirles que debemos rechazar la desesperación. Estoy aquí para insistir que no estamos tan divididos como parece. En más información sobre los Estados Unidos, nos vamos a qué es lo que está sucediendo en materia electoral. En New Hampshire, el demócrata Bernie Sanders oficializó su apoyo a Hillary Clinton, uno de los momentos más esperados en los demócratas. Ella será la candidata demócrata presidencial. Y yo haré todo lo que pueda para asegurar que ella sea la próxima presidenta de Estados Unidos. En el primer mitin en que ambos participan, Clinton enalteció la unión de su partido con los republicanos, contra los republicanos. Trump y sus amigos intentan engañarnos y que volverán con las mismas políticas fallidas que nos han hecho tanto daño. No permitiremos que se salgan con la suya. Ya suman 28 el número de muertos después del choque de 2 trenes que se registró ayer en el sur de Italia. Además ya son 50 los heridos, muchos de ellos están graves. 2 servicios de emergencia trabajan en la limpieza de la zona y moviendo con una grúa los trenes siniestrados en busca de posibles supervivientes o de encontrar cadáveres. La Fiscalía de Italia abrió una investigación para determinar si la tragedia se produjo por un error humano o una falla técnica. Vamos a nuestro primer resumen. Hoy inicia la mesa política entre la CENTE y el gobierno federal. La Secretaría de Gobernación reitera que la reforma educativa no está a discusión. No está en el documento que les firmé, no está en la discusión, no está en ningún acuerdo. Paso firme contra la delincuencia organizada, afirma el gobierno de México. El mensaje es claro, el Estado mexicano no dará un paso atrás. Chihuahua, el tercer estado en el que presentan acciones de inconstitucionalidad en materia anticorrupción. Enrique Ochoa, nuevo presidente del PRI. México, pionero en alianza contra la violencia infantil, se anuncia ante la ONU. En Italia, asciende a 27 muertos por el choque de 2 trenes. La Liga Americana se lleva el juego de las estrellas en las grandes ligas. Está con nosotros aquí en el estudio Juan del Cerro. Él es emprendedor, fundador de Disruptivo y director de Social Lab de México. Y nos va a hablar de algo muy interesante que además es una tendencia a nivel global, que es emprender, pero no nada más puro dinero, ¿no? No nada más ganar, sino tener un objetivo social, Juan. Exactamente, pues justamente lo que hacemos desde Disruptivo TV y Social Lab es promover el emprendimiento social y dar las herramientas para que los jóvenes se conviertan en emprendedores sociales. ¿Cuál es la diferencia de un emprendimiento social y otro que tenga que ver justamente con la modalidad, pensemos, solo económica?
Pues mira, justamente la diferencia entre un emprendimiento tradicional o un emprendimiento social es que el emprendimiento social tiene como principal objetivo generar impacto positivo, ¿no? Resolver una problemática social. Ahora, pero no lo hace como la filantropía, ¿no? Sin fines de lucro y dependiendo de donativos de terceros, sino que el emprendimiento social, como yo lo defino de manera creo que más fácil de entender, son empresas con fines de lucro que utilizan las herramientas de los negocios para generar impacto social. Entonces estamos hablando de empresas que generan utilidades, que los dueños y los que las trabajan tienen sueldos como una empresa cualquiera, pero lo están haciendo para resolver una problemática. Sigue siendo un medio y al final es otro. Exactamente, justamente me encanta esto que dices porque lo que caracteriza a las empresas sociales es que tienen utilidades, pero las utilidades no son el fin último, sino que son una herramienta. Es una combinación, ¿no? Es entre lo que es hacer un buen negocio, pero con un impacto, como tú dices, ¿no? Exactamente, es como una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Porque hasta ahora la responsabilidad social, los negocios, las fundaciones no han logrado resolver las grandes problemáticas que existen, siguen existiendo, siguen creciendo los grandes problemas. Entonces se piensa de qué manera podemos hacer impacto sustentable, escalable y que podamos en realidad resolver los problemas de fondo. Entonces ahí es cuando se diseñan modelos de negocio que pueden llegar, crecer mucho más, ser sustentables y de verdad resolver las problemáticas. Nos están viendo muchos jóvenes y sería interesante que nos digas cómo surgió este proyecto, qué fue lo que te inspiró, ¿lo estás haciendo tú solo o cuentas con algún grupo de colegas? Pues mira, yo durante casi 8 años he trabajado en temas de impacto social. Durante 6 años fui director de una fundación que se llama Un Techo para mi País, o bueno, ahora se llama Techo nada más. Y entonces todo este tiempo desde la universidad trabajaba en comunidades vulnerables, en condiciones de pobreza. Sin embargo, después de estos 6 años me di cuenta que la filantropía tiene muchos límites, porque dependes de donativos, porque siempre te está faltando la lana, porque no puedes crecer como quisieras, aunque tengas todas las ganas, toda la energía. De ahí que conocí el emprendimiento social. Y más allá de yo querer convertirme en un emprendedor social y en querer resolver un problema en específico, me di cuenta que mis mayores habilidades están hechas para inspirar a otros y para darles las herramientas a otros a que ellos también se conviertan en emprendedores. Entonces, de ahí decidí hacer 2 cosas diferentes. Uno, traerme Social Lab a México, que es la plataforma en América Latina más grande de apoyo a emprendedores sociales. Y por otro lado, empecé a entrevistar, a escribir y a hacer contenido sobre emprendimiento, con lo que creé Disruptivo TV, que los dos, con diferentes herramientas, buscan motivar y dar las herramientas a los jóvenes, sobre todo, para que ellos sean emprendedores. No, y recordando un refrán, Juan, en el sentido de que pues hay que, lo mejor es enseñar a pescar a las personas, no darle los peces ahí, porque finalmente no resuelves una problemática, te quedas en el mismo círculo vicioso, ¿no? Una de las, qué bueno que uses esta frase porque una de las personas que empezó todo el movimiento de emprendimiento social, que se llama Bill Drayton, el fundador de una organización que se llama Ashoka, que es de las más grandes del mundo en temas de empresas sociales, le agregó un tema. Dijo, los emprendedores sociales no solamente enseñan a pescar, sino que quieren revolucionar la industria de la pesca. Entonces, justamente esta mentalidad del emprendedor social de ir más allá, ¿no? Claro. ¿Cómo le hace un joven que nos está viendo y poderse acercar a estas asesorías? ¿Qué tiene que hacer? ¿Le va a costar? ¿Cuánto le va a costar? ¿Cómo es ese acercamiento a esto que tú estás haciendo? Pues mira, Disruptivo TV es un medio digital completamente gratuito que está perfecto si tú no sabes nada de emprendimiento. Si nunca habías escuchado nada sobre emprendimiento social, puedes entrar ahorita a disruptivo.tv y ahí puedes escuchar entrevistas con más de 200 emprendedores en nuestro podcast. Pues yo tengo un videoblog cada semana en el que hablo de conceptos y de hecho el año pasado publiqué un libro que se llama tal cual, ¿qué es el emprendimiento social? Así que si estás en ceros, ese es el primer paso que puedes dar. Bueno. Si tú ya traes una idea o si ya quieres emprender y ya traes algo, ahí sí te puedes acercar a Social Lab. Lo que hacemos nosotros es que durante el año lanzamos diferentes convocatorias basadas en problemáticas específicas en las que buscamos jóvenes que no tengan nada más que una idea o que apenas estén empezando. Aplican a la convocatoria, es completamente gratuito y nosotros vamos a seleccionar a los mejores y a ellos les vamos a dar capital semilla y los vamos a ayudar a desarrollarse. Oye, a mí sí me gustaría preguntarte un poco sobre tu formación, dónde estudiaste, cómo se te ocurrió meterte en este asunto del emprendimiento social, porque seguramente hubo algo que dijiste, bueno, voy a hacer algo por los demás, me imagino, claro, ¿no? Pues yo estudié administración de empresa en la Ibero y justamente quería hacer algo, nunca había hecho nada social, algo de servicio social ahí en la prepa, pero nunca había hecho algo fuerte y de casualidad en la universidad me hice muy amigo de un cuate uruguayo
que íbamos al mismo salón en cuarto, quinto semestre, y me dijo, oye, fíjate que me voy a ir a construir casas este fin de semana con unos amigos que tengo y vamos a ir aquí al Estado de México. Pues yo traía estas ganitas. Oye, muy ambicioso, construir casas un fin de semana, ¿cómo? Sí, lo que hace el trabajo de Techo, que es una organización a la que yo le debo toda esta formación de la parte social, moviliza voluntarios universitarios y se van los fines de semana a construir viviendas de emergencia a comunidades en condiciones de pobreza, que son casas hechas de madera, que ya prefabricadas, que se pueden levantar rápido en un fin de semana, en 2 días, voluntarios en conjunto con las familias, y así pues llegar a la mayor cantidad de personas. Bueno, entonces tu amigo te dijo, quiero ir a construir estas casas un fin de semana. ¿Y qué pasó? Exacto, pues mira, yo no estaba seguro y dije, bueno, mira, lo peor que puede pasar es que no me guste dormir en el piso ahí y demás. El domingo estoy en mi casa, ¿no? El domingo estoy en mi casa y no tengo que volver a ir nunca en la vida. Resulta que ese fin de semana me cambió totalmente todo lo que yo quería dedicarme al cine y a los medios. Y ese fin de semana, cuando vi la realidad en la que viven millones de personas que duermen en un piso de tierra o que bajo un techo de lámina o de cartón podrido, dije, esto no puede seguir así, yo tengo que hacer algo. A partir de ahí sabía que tenía que dedicarme a lo social y de ahí entonces es lo que he hecho siempre. El cómo es lo que ha cambiado. Porque es lo que te decía, ¿no? Yo he encontrado que las fundaciones y las organizaciones tienen siempre muchos límites, que justamente es lo que el emprendimiento social trata de resolver. Porque el Techo hace cosas increíbles, pero no tiene un modelo que le permita construir millones de casas al año. Entonces, las empresas sociales es lo que buscan hacer. No hay dinero que alcance para simplemente distribuirlo. Es decir, hay que generar riqueza, hay que generar trabajo y hay que finalmente hacer toda una estrategia en la que participen muchos sectores de la sociedad, ¿no? Exacto, y sobre todo ser sustentables. Yo creo que esa es la gran diferencia y el gran logro. Por ejemplo, comparando Techo, a quien yo le debo mucho, con una empresa social que se llama Échale a tu casa, que es una empresa social mexicana, en los mismos 10 años de trabajo, Techo ha movilizado muchísimos voluntarios y ha construido 6,000, casi 7,000 viviendas, mientras que Échale a tu casa, que es una empresa social que llega a la comunidad, le cobra a las familias, ellas mismas pagan por su casa, obviamente a plazos y con muchos modelos acá de trabajo, ellos han construido 180,000 viviendas, ¿no? Entonces, una 7,000 y la otra 180,000. Obviamente, le falta mucho a Échale a tu casa, pero tiene un modelo de empresa social que le va a permitir escalar mucho más rápido. Ahora bien, frecuentemente en esta sección dedicada a los emprendedores, nosotros le hacemos la pregunta a ustedes, los especialistas, ¿cómo ven a nuestros jóvenes mexicanos en esta materia y qué consejo les darías para emprender de manera eficiente y obviamente exitosa? Claro. Pues yo creo que hoy en día estamos viendo un increíble momento en México en cuanto a temas de emprendimiento, por 2 razones. Por un lado, porque hay todo allá afuera para emprender. El gobierno está involucrado y tiene fondos, o si no fondos, muchas herramientas, las grandes empresas, las instituciones, hay muchas incubadoras como nosotros, aceleradoras, medios incluso, o sea, herramientas, conocimiento y ganas hay de parte como de los que apoyan a los emprendedores para darte todo para que tú puedas desarrollarte. Y por otro lado, los jóvenes, el otro ingrediente es que cada vez más los jóvenes están interesados porque lo están viendo como, pues como un camino distinto a trabajar para una empresa o trabajar para alguien que no compartes misión, que no compartes esa pasión. Bueno, el emprendimiento es justo la forma de hacerlo. Entonces, ahí están los ingredientes correctos. Juan, a mí finalmente sí me gustaría hacerte esta pregunta porque luego provoca desánimo. No todo es miel sobre hojuelas. Claro que no. Tienes que decirle, sí, claro, tienes que decirle a los chavos que a veces pues viene un fracaso, ¿no? Y cómo hay que levantarse nuevamente. Yo creo que el emprendedor tiene que tener para ser exitoso la capacidad de saber desde el principio que la va a regar y va a fracasar 1000 veces. Entonces, pues lo único es como tener ganas, paciencia y empuje para fracasar y seguir y seguir y seguir. Claro, pues muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. No, muy interesante gracias. este diálogo, estos ejemplos que estás proyectando. Todo el éxito y que sigas también apoyando a todos los chavos que van contigo. Muchísimas gracias e invitar a todos a que se conviertan en emprendedores sociales. Gracias. Oye, gracias por tu entusiasmo, ¿eh? Sí. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Más información, México al Día. Vamos a ver qué es lo que está pasando en otros lados de nuestro país.
Del 16 de julio al 21 de agosto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementará diversos operativos por vacaciones de verano. Uno de ellos es 30 Delta, que aplica una evaluación médica a los automovilistas y transportistas para garantizar que estén aptos para conducir. También en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se contará con un dispositivo en las salas de espera, además de pasillos de llegada y salida. Para los puertos de marina mercante se pondrán patrullas terrestres y marítimas, embarcaderos, muelles y demás puntos de afluencia turística. Autoridades del Distrito Federal otorgaron una prórroga de 15 días para que los vehículos con engomado amarillo realicen la verificación vehicular. Tendrán hasta el 15 de septiembre para realizar el trámite. La medida se tomó después de los problemas que registraron los verificentros de la capital del país al no cumplir con las nuevas normas de verificación. Una riña entre internos del Centro de Readaptación Social número 1 de Durango dejó como saldo 2 internos muertos a causa de lesiones por arma blanca. El centro fue puesto bajo control 3 horas después por los elementos de la Policía Estatal y custodios del propio penal. En el Aeropuerto Internacional de Tijuana, elementos de la Policía Federal localizaron droga sintética oculta en bastones ortopédicos. Los hechos ocurrieron al realizar tareas de inspección y vigilancia en una empresa de paquetería ubicada en la terminal aérea. La droga asegurada fue puesta a disposición de la autoridad ministerial. México va a contar con 18 nuevas plantas de energía limpia que significarán una inversión de 2.600 millones de dólares para los próximos 3 años. Aquí los detalles. A poco menos de 3 años de su aprobación, la reforma energética ya está dando resultados al fomentar decididamente las energías limpias. Así lo afirmó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, durante la firma de contratos de la primera subasta eléctrica de largo plazo. Hoy empresas y hogares tienen la posibilidad auténtica y tangible de acceder a energía menos contaminante. México está transitando hacia las energías del futuro y esto es solamente el inicio de un camino muy promisorio para el país. Son 11 empresas las que resultaron ganadoras para instalar 18 nuevas plantas de energía limpia en la República. Con dichos proyectos se añadirán 2.085 megawatts a la matriz energética del país, lo que incrementará en 2% la generación limpia de México. El 81% de la capacidad adicional corresponde a 12 proyectos de energía solar y el 19% a 6 proyectos eólicos. La capacidad adicional que se incorporará con estos proyectos representa un incremento de 3/4 partes de la capacidad solar y eólica que se construyó en México en los últimos 20 años. Las plantas serán instaladas en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Yucatán, y la inversión en su conjunto será del orden de los 2.600 millones de dólares para los próximos 3 años. Con la primera subasta eléctrica de energías limpias, pudimos demostrar que México tiene la capacidad de contar con un mercado eléctrico de vanguardia, a la altura de los más altos estándares internacionales y a la par de los países más desarrollados. El secretario de Energía informó que la segunda subasta será en el mes de septiembre y que al momento 88 empresas han adquirido bases para participar en la misma. Para México al Día, Antonio López. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, inauguró 4 comedores comunitarios en el estado de Nuevo León. Con ellos suman ya a nivel nacional más de 5,000 instalaciones que sirven diariamente alimentos a las familias con mayores carencias. Además, se firmó un convenio con la Secretaría de Cultura para que en esos comedores se impartan diferentes actividades que ayuden al fortalecimiento de las comunidades. Que poco a poco todos los comedores tengan piso, muro, techo firme, que poco a poco todos los comedores alberguen internet, que todos los comedores tengan agua, luz y drenaje, y que todos los comedores sean espacios verdaderamente comunitarios en donde podamos tener un despliegue de la oferta cultural que se ofrece a través de la Secretaría de Cultura. Rosario Robles, secretaria de la SEDATU, presentó los avances del programa Consolidación de Reservas Urbanas. Ahí agradeció a los desarrolladores urbanos que han trabajado para lograr mejores viviendas y entregó también recursos a 18 proyectos urbanos en 10 estados por un total de 73 millones de pesos. Estamos logrando que nuestros desarrollos
gente que gana un salario y medio, hasta 5, puedan vivir ahí donde estamos nosotros construyendo. Yo creo que eso es lo importante, que siempre lo veo así y es algo que nos ha enseñado el presidente, que la manera de que este país salga adelante es con esta suma de esfuerzos. Esta es una información que vale la pena tomar en cuenta por toda la sociedad de nuestro país. El gobierno federal, en colaboración con Google y el canal del Congreso, pusieron en marcha una campaña para prevenir el sexting, actividad en la que en México ocupa el primer puesto a nivel mundial. El sexting es el intercambio de contenido sexual a través de las nuevas tecnologías o redes sociales. Pueden ser textos, fotos o videos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que México ocupa el primer lugar en América Latina en esta práctica. De 11.5 millones de usuarios de Internet entre los 6 y 19 años, 4 millones dice conocer a alguien que ha sexteado. 36.7% de estos jóvenes entre 12 y 16 años conoce a alguien que ha enviado o reenviado por Internet o celular imágenes relacionadas. 10.2% ha aceptado haber redactado o enviado mensajes de texto con insinuaciones sexuales. El sexting generalmente es enviado a parejas sentimentales, amigos, compañeros de clase e incluso a desconocidos. El riesgo radica en que una vez enviado, este puede ser difundido a terceros. Esta práctica ha aumentado en los últimos años. Comienza como algo divertido o emocionante, pero puede derivar en conductas de riesgo como la pornografía infantil. Daños en su honor e imagen, la pérdida de su privacidad, sextorsión o chantaje por las imágenes, ciberbullying y si se trata de material de menores de edad puede implicar un delito tan grave como la pornografía infantil. Por ello, el INAI junto con la organización Pantallas Amigas lanzaron la campaña Piensa antes de sextear, 10 razones para no realizar sexting, donde se advierte de los riesgos de este tipo de mensajes. Permiten comprender e interiorizar las razones por las que la práctica de sexting puede traer consecuencias muy negativas. Situaciones que para muchos parecieran tan simples como dejar de tener el control sobre una imagen. En la difusión participan el DIF Nacional, Google, el Canal del Congreso, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. La campaña consta de 12 videos, además de 11 pósters que se darán a conocer paulatinamente a lo largo de 2 meses y pueden ser consultados en la página www.pensarantesdesextear.mx. Para México al Día, Flor Hurtado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio el banderazo de salida a la Ludoteca Móvil, un espacio interactivo donde se promueve en niñas y niños la cultura cívica tan importante, los valores y los derechos de la infancia. En su 4ª edición pretende recorrer toda la República. A la fecha, más de 25,000 niños han podido visitar esta ludoteca y se calcula que en su recorrido 10,000 más pueden visitarla. Contribuye a la formación de niños con valores cívicos a través de la 4ª edición de la Ludoteca Móvil, que ahora se presenta como un camión de safari. Está bonito, ¿verdad? En él, nuestras niñas y niños aprenderán en qué consiste la tolerancia, valor fundamental de la convivencia. Esta ludoteca va a estar padrísima porque todo es de juego y yo creo que cada quien se va a identificar con la ludoteca porque hay cosas para hacer para cada quien. Si a ti te gusta, por ejemplo, grabar, está la cabina de grabación que la van a pasar por el programa de radio del tribunal, hay juegos ya sea en trabajo en equipo, entonces yo creo que a todos les van a gustar y lo más padre es que vamos a aprender. El nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa, llama a crear un órgano anticorrupción al interior del partido político. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución. La SEP participará en los diálogos con la CENTE convocados por la Secretaría de Gobernación. Impugnan blindaje del gobernador de Chihuahua.
El líder de la CENTE, Rubén Núñez, fue trasladado del penal de máxima seguridad de Sonora al centro penitenciario de Mihuatlán, Oaxaca. México se compromete en la ONU a proteger a los niños de la violencia. Barack Obama rinde tributo a los policías asesinados en Dallas. Estoy aquí para decirles que debemos rechazar la desesperación. Estoy aquí para insistir que no estamos tan divididos como parece. América estrenará uniforme para el inicio de la Liga MX. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Siempre es un gusto platicar con Rodolfo Lassi. Él es subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Es un hombre que sobre este tema sabe mucho y espero que ya esté contactado porque la idea es hablar con él de este programa para mejorar la calidad del aire. Se nos interrumpió esta comunicación, pero sí es un programa que se lanzó a fin de poder mejorar de manera integral la calidad del aire en el Valle de México. Ya está el ingeniero listo. Bueno, vamos a tratar de regresar con él en un instante más, Omar, pero sí, porque son muchas acciones las que contempla precisamente este programa. Además, se habla también, por ejemplo, de una reforestación importante para mejorar la calidad del aire aquí en el Valle de México. Estas medidas se han venido estudiando a lo largo del año. Recordar que han habido varias contingencias por distintos fenómenos. Uno ha sido, sin duda alguna, la sobreproducción de contaminantes por medio de los coches, ¿no? Una verdadera, urbe automotriz en las ciudades, en las calles de México, pero también por los fenómenos climatológicos que no ayudaban en los meses anteriores. Entonces ahí hubieron fenómenos y las instituciones comenzaron a hacer estos estudios para comenzar a proponer nuevas medidas, entre ellos, por ejemplo, hacer de los verificentros cada vez mejores con nuevas tecnologías, como tú dices, reforestar, en fin, una serie de medidas. Se cayó la llamada, vamos a tratar de retomarla. Sí, vamos a tratar de restablecerla. Antes vamos con Ana Cristina Olvera y el mundo virtual. Ana, buenos días. Así es, Pati, muy buenos días, Omar, qué gusto saludarlos. Y bueno, entre estos cruces que hay entre la vida virtual y la vida real, pues hay veces que las cosas no salen muy bien y esto es lo que parece que está sucediendo con la plataforma, la aplicación de transporte Uber. Parece que la luna de miel que tenía en nuestro país está terminando y es que el pasado 11 de julio los socios de Uber se dieron cita en las oficinas de esta empresa de transporte privado para exigir el cumplimiento de varios puntos que según ellos han sido violados. Exigen que sea bajada la comisión que actualmente es del 25%, lo que recibe la empresa por cada viaje, y que sean solo 9,000 vehículos los que estén brindando el servicio, pues hasta hoy la cifra ya ha sobrepasado los 40,000 socios en circulación alrededor de la Ciudad de México. Esta manifestación arrojó como resultado que cada semana un mismo número de socios se reunirá con representantes de la empresa para evaluar las demandas presentadas. Están convocando a nuevas movilizaciones, por ejemplo, hoy en la Glorieta de las Cibeles, basando sus reclamos en que Uber los trata como si fueran empleados cuando ellos hacen una inversión importante, ya que ellos ponen el carro, ellos solventan todos los insumos y pues Uber solamente funciona como una plataforma. Vaya problema que se le está presentando a Uber en nuestro país, principalmente en la Ciudad de México. Ya veremos cómo se soluciona y en qué funcionará para otros modelos económicos parecidos que son de colaboración. Pues ya veremos cómo se va resolviendo. Y con el fin de proteger a los ciudadanos europeos contra el espionaje masivo, la Comisión Europea y Estados Unidos presentaron este martes un nuevo marco jurídico para la privacidad en Internet. Esto en respuesta a la denuncia de una activista de 27 años contra la invasión de su privacidad por parte de Facebook. Este nuevo marco jurídico fue nombrado Privacy Shield y pone final al pasado, que se llamaba Safe Harbor.
El nuevo fue analizado durante 2 años entre Bruselas y Washington y con él se pretende proteger los derechos de identidad de los europeos y ofrecer seguridad jurídica a las empresas, según comentó Vera Jourova, la comisaria europea de justicia. Busca evitar, entre otras cosas, que la información que está en la nube y que recopilan las redes sociales se venda como bases de datos a empresas para que logren un acercamiento ilegal a sus clientes. ¿Qué sucede? Pues cada vez que nosotros damos like o comentamos cosas, por ejemplo en Facebook, en Twitter, en otras aplicaciones y redes sociales, pues estas recolectan información que es preciosa para empresas para vendernos cosas, ya que saben perfectamente nuestros gustos. Y bueno, también hay casos como el de Edward Snowden, que reveló el espionaje de la NSA. Esto es lo que busca proteger ahora la Unión Europea o los organismos europeos por parte de empresas estadounidenses como lo son Facebook o Twitter. Y bueno, ayer la joven pakistaní Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai cumplió 19 años y las redes sociales la celebraron desde todos los rincones del globo con el hashtag Malala Day. Ella decidió pasar su cumpleaños en el campo de refugiados más grande del mundo, en Kenia, el cual alberga a más de 300,000 refugiados somalíes. Y hoy pues cerramos la sección con un video de la organización War Child, que se ha vuelto viral en las redes sociales en los últimos días y que muestra la realidad que viven muchos niños refugiados. Este es el caso de los niños sirios, que a pesar de tener que vivir en condiciones adversas, pues buscan solamente ser eso, ser niños. Vamos a ver. Pues ahí vemos cómo este niño se imagina que juega con Batman cuando pues realmente es su papá, y es esta fantasía la que mantiene a los niños que viven en condiciones adversas pues siguiendo adelante. Esta es la información, que tengan un excelente día. Gracias Ana Cris. Y bueno, ahora sí nos enlazamos y nos da mucho gusto enlazarnos con el ingeniero Rodolfo Lassi Tamayo, él es subsecretario de Planeación Política Ambiental. Ingeniero, qué gusto siempre que esté en México al día. Buenos días, Pati, a sus órdenes. Y nos da mucho gusto porque usted es un hombre que sabe mucho al respecto sobre lo que es la cuestión de la contaminación ambiental en el Valle de México, las estrategias que se han puesto en marcha para tratar de mejorar la calidad del aire. Ingeniero, ¿cómo vamos en ese punto importante para poder mejorar el aire que respiramos los habitantes de este grande y caótico Valle de México? Bueno, como lo acabas de decir, pues es una ciudad compleja porque pues tenemos más de 5,5 millones de vehículos. Estamos en una zona alta, más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, entonces hay, digamos, 23% menos de oxígeno. Entonces, cuando un vehículo que tiene un motor de combustión interna trata de quemar gasolina, pues no es tan eficiente como lo es a nivel del mar. Entonces siempre todos nuestros vehículos contaminan, aunque estén afinados, y esa es la principal fuente de contaminación. Por eso es que últimamente hemos estado pues dirigiendo pues nuestras políticas y nuestros programas a tratar de disminuir la emisión de los vehículos. Entonces ya hemos podido bajar el número de días de contingencia en los últimos 4 años. Este año, gracias al esfuerzo que se hizo el primer semestre en la temporada de ozono, en lugar de tener pues más días de niveles superiores a 95 partes por billón de ozono, pues los pudimos bajar y controlar. Eso es una buena noticia y la verdad agradecemos a todos los automovilistas la paciencia que tuvieron y la colaboración, así como los esfuerzos para mantener sus vehículos en buen estado. Entonces, vamos bien, pero sí tenemos que reforzar las medidas. Por eso es que hace 2 días se anunció en la Comisión de la Megalópolis, en el contexto del gobierno federal, o sea, lo que estamos haciendo desde el gobierno de la República, que se incorpora a la Comisión de la Megalópolis la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, la SEDATU, para reforzar precisamente las acciones, y empezamos con un paquete de financiamiento de 11,000 millones de pesos
para mejorar la infraestructura de transporte público, porque eso es en realidad para ciudades de esta magnitud pues la solución de fondo, encontrar medios que sean limpios, eficientes y masivos para transportarnos y tratar de abandonar lo más rápido posible pues las tecnologías fósiles, el auto individual, porque si no, no vamos a caber en esta ciudad, Paqui. Así es, subsecretario, lo saluda con mucho gusto Omar Cepeda, muy buenos días. ¿Qué días. podemos esperar en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuándo podríamos ver una Ciudad de México que ya no pues registre contingencias ambientales, que pues se armonice prácticamente todos estos esfuerzos que en estos momentos se están planteando, pero por supuesto ver resultados? Por ejemplo, ¿el próximo año se podrían ya ver resultados concretos? Mira, la verdad es que no podría yo decirlo así, porque todas las ciudades, me refiero a las ciudades que tienen pues un conjunto amplio de fuentes emisoras de contaminantes, tienen problemas de contingencia y las normas cada vez son más estrictas. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una norma de calidad del aire que fue la que se expidió en 2014 por la Secretaría de Salud, a 70 partes por billón de ozono, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 50, o sea, estamos 20 puntos arriba de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente es más fácil cumplir estas normas pues, si estuviéramos, como estaba yo diciendo, a nivel del mar, en una zona ventilada, como es, por ejemplo, la ciudad de Cancún o la ciudad de Acapulco, pero estamos en un valle intermontano, pues enclaustrado, donde se estancan los contaminantes. Estos empiezan a reaccionar entre sí y crean estas especies químicas que son pues muy tóxicas, como es el caso del ozono. Son muy agresivas, no son tóxicas como los compuestos orgánicos que salen de los escapes de los vehículos. Entonces nosotros debemos aspirar a tener normas cada vez más estrictas y hacer más esfuerzos para evitar daños a la salud. Entonces, sí vamos a ver cambios porque pues estamos haciendo más estricta la verificación, vamos a expedir nuevas normas para las industrias y los servicios a efecto de que se controlen los compuestos orgánicos volátiles y las partículas menores a 2.5, pero vamos a mantener pues la posibilidad de mejorar, ¿no?, a través de muchas acciones, pero básicamente hasta que no veamos un cambio en el transporte público, no vamos a poder aspirar a calidad del aire como la que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud. Y un esfuerzo de las autoridades, pero también de la ciudadanía. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros en México al Día y darnos este panorama, un esfuerzo que día a día pues está trabajando. Gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día. El Museo del Palacio de las Bellas Artes ofrece una aproximación distinta a la brillante generación de los contemporáneos. Vea usted. Literatura, teatro, artes visuales, la impronta de los contemporáneos en el devenir cultural del México posrevolucionario se extendió hasta los más diversos ámbitos. No hubo un manifiesto que los uniera, más bien lo que los unía a ellos era su actitud, una actitud crítica, la curiosidad, el ocio, la reflexión y la duda. El innovador grupo, del que formaron parte ilustres escritores como Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y Carlos Pellicer, se gestó durante la primera mitad del siglo XX. Entre 1919 y 1952, los contemporáneos llenaron las páginas de diarios y revistas, desde donde impulsaron las vanguardias literarias y el arte moderno mexicano. No se les puede tachar de que carecían de un ámbito, de unas propuestas que tuvieran un sustento nacional. No, siempre el punto de partida era precisamente sacudir el ambiente que les tocó vivir.
En la búsqueda de un teatro innovador, los contemporáneos tradujeron, produjeron y montaron obras que en ocasiones ellos mismos actuaron. En el campo de la crítica, tuvieron acercamientos y confrontaciones con las vanguardias estridentista y surrealista. En este caso hubo también discusiones y polémicas a nivel nacional, en particular podría mencionar con Diego Rivera, quien lo satiriza en uno de sus tableros murales de la Secretaría de Educación Pública. Las contribuciones del grupo en el séptimo arte se reflejan en filmes clásicos como El signo de la muerte, Vámonos con Pancho Villa y Distinto amanecer. La exhibición, que explora la obra literaria y el legado cultural de los contemporáneos, está integrada por 294 piezas, entre publicaciones, cartas, fotografías, pinturas y dibujos. Los contemporáneos y su tiempo permanecerá abierta en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 4 de septiembre. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Gracias, Rufino. México es tu museo. La región lagunera del país resguarda un importante teatro, cuya arquitectura es una mezcla de estilos neogótico, bizantino y morisco, considerado como uno de los más representativos del norte del país. Su nombre se debe a su creador, el próspero empresario de la región, Isauro Martínez. La construcción inició en 1928 y fue inaugurado el 7 de marzo de 1930. En la fachada e interior del teatro se conjugan la corriente Art Deco con los estilos árabe y ecléctico. Destaca un rosetón frontal con gran vidriera, contenido en un inmenso arco morisco. En la sala de conciertos y su plafón destacan las obras del pintor Salvador Tarazona. Tras ser remodelado, abrió sus puertas el 12 de noviembre de 1983. Con un aforo de 750 personas se presentan obras de teatro, música, danza y festivales. Así es, leer es un placer. Lorena Elizabeth de Hernández, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes como todas las semanas para hablar de libros en este espacio dedicado justamente al mundo editorial. Y en esta ocasión, como siempre, tengo libros para obsequiar a ustedes si nos llaman. Se trata de 2 ejemplares del libro Tips para apoyar a tus hijos en edad escolar, de Editorial Nueva Imagen, cortesía de Editorial Nueva Imagen. Para quien pues tenga hijos que están en las escuelas, es una buena opción para tener ahí una serie de consejos y recomendaciones sobre cómo ayudarles en su desempeño escolar. Y bueno, pues entrando en materia de literatura, quisiera recomendarles un libro de un escritor peruano avecindado en España, Fernando Iwasaki. El libro se titula El laberinto de los 50 y está editado por Cal y Arena, esta muy reconocida editorial mexicana. Y es una recopilación de 50 crónicas, justamente haciendo una especie de guiño al título, en torno pues a esa edad que nos dice el autor que ya cumplió, en la cual pareciera que las expectativas de vida generaciones antes pues ya le daban a la gente pues muy poco tiempo para seguir en este planeta, y que sin embargo ahora, con todos los avances en materia de salud y de el alargamiento de la calidad de vida, pues la gente vive más, pero sigue siendo como que un número que significa algo, al menos lo significa para este autor, que realmente hace una recopilación de algunos artículos que publicó en periódicos y que pues nos lleva a momentos de verdadero disfrute,
Es una serie de crónicas absolutamente divertidas, pero siempre melancólicas, nostálgicas, de una época que ya se fue. Por ejemplo, él habla de cómo se ligaba en los 70s y cómo con 2 o 3 lecturitas que un chico en esa época tuviera, pues podía acercarse a las compañeras, a las condiscípulas y presumir de sus lecturas. Y por supuesto, pues extraña esa época cuando en otra crónica nos cuenta cómo los jóvenes ahora piensan que todas las películas basadas en clásicos, en grandes libros, pues es al revés, que después de hacer estas películas es que a alguien se le ocurre hacer el libro. Habla como de una incultura generalizada, a pesar de que la gente en Europa, sobre todo, él vive en España, tiene cada vez más escolaridad. A pesar de eso, es gente que no lee. En fin, realmente son crónicas que van a disfrutar muchísimo, no solo si están por llegar a ese número de miedo de los 50, sino también porque Fernando Iwasaki es un gran escritor. Les recomiendo mucho esta lectura y nos vemos la próxima semana, como siempre. En Leer es un placer. Un abrazo. Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto acudirá a las 12:30 horas al centro de mando de la Policía Federal, donde celebrará el Día del Policía y el 88 aniversario de la Policía Federal. Vamos ahora al resumen. La reforma educativa no está a discusión en la mesa con el magisterio disidente, afirma el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Asevera el presidente Enrique Peña Nieto que el Estado no dará ni un paso atrás en el objetivo de dar seguridad. El gobierno de Veracruz pagó a empresas fantasma 18,000 millones de pesos por bienes que no existen, acusa la Auditoría Superior de la Federación. Enrique Ochoa Reza rindió protesta como nuevo presidente nacional del PRI. Advirtió que en las filas del partido no se tolerarán actos de corrupción. En Dallas, el presidente Barack Obama aseguró que Estados Unidos no está tan dividido como parece. Dallas, estoy aquí para decirles que debemos rechazar la desesperación. Estoy aquí para insistir que no estamos tan divididos como parece. La americana le gana a la nacional en el Juego de las Estrellas. Gracias por acompañarnos, que pasen una excelente mitad de semana, excelente día. Así es, siempre les recuerdo que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla bien, hasta restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday. Esto es México al Día.